los profetas y la profecía. Y nos corresponde en el día de hoy una porción semanal llamada Re'ej. Mira, porque empieza la escritura del día de hoy, o la porción semanal de este día empieza, mira, hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver entonces que la parashá de esta se llama Re'ej, que sí, que literalmente significa contempla o mira. Y da comienzo en Deuteronomio 11:26, que va a decir de la siguiente manera: mira que pongo delante de ustedes hoy la bendición y la maldición. Sin embargo, voy a basar el tema de esta semana, el tema es los profetas y la profecía, en el siguiente pasaje que tenemos ahí abajo, Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al 6. ¿Qué dice Deuteronomio 13, 1 al 6? Si se presentare en medio tuyo un profeta o un soñador de sueños y te anunciara una señal o una maravilla, y se produjera o se cumpliera, se lleve a cabo la señal o la maravilla de la cual te habló, diciendo: vayamos tras los dioses de los otros que no conocisteis y los adoraremos. Que dice en el versículo 4: no obedezcas a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, pues el Eterno, vuestro Elohim, vuestro Dios, os está probando para ver si amas al Eterno tu Dios. ¿Con qué? Con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Verso 5 que sigue: a el Eterno vuestro Dios seguiréis, a Él temeréis, sus preceptos observaréis y su voz obedeceréis. A Él serviréis y a Él os aferraréis. Verso 6: y ese profeta o ese soñador de sueños será condenado a muerte, pues hablaron perversiones en contra del Eterno vuestro Dios, quien os saca de la tierra de Egipto y quien os redime de la casa de esclavitud, para hacer que os descarréis del sendero que el Eterno vuestro Dios os ha ordenado que vayáis, y destruiréis el mal de vuestro medio. Esta es una versión de la Torah 1999 de Daniel Ben Yisach. ¿Qué es un profeta? Según el diccionario de habla española, es la persona que anuncia la palabra divina o el futuro por inspiración sobrenatural. ¿Qué es un profeta? Si usted pregunta a una persona que no conoce de la iglesia, que no va a una iglesia, ¿qué es un profeta? ¿Qué te va a decir? Alguien que anuncia los eventos futuros. Esa es la opción más viable, la respuesta más lógica que tienen. Alguien que anuncia el futuro, ¿sí? Y pues no es que esté mal, sin embargo no es la mejor definición. Nuestro tema lo vamos a basar en la tercera alía, que la tercera alía es del capítulo 12, 29 al 14, 9. Pero vamos a proseguir hacia adelante nosotros. Vamos a nuestra enseñanza, ¿sí? Nuestra enseñanza en el día de hoy. Hace un momento les comenté, les di la definición de lo que es un profeta según el diccionario de la lengua española. ¿Alguien me puede decir en palabras sencillas qué es un profeta de acuerdo a lo que el diccionario dice? Persona que anuncia la palabra divina o los eventos futuros, ¿sí? Pero entonces, ahí tenemos incluso la definición. Ya voy a tener mi pistolita también para... ¿sí? Profeta es la persona que anuncia la palabra divina o el futuro por inspiración sobrenatural. Según la Torah, un profeta es el siguiente. Números capítulo 12 y versículo 6. ¿Qué dice Números capítulo 12 y versículo 6? Él dijo: oíd ahora mis palabras. Si hubiere profetas entre vosotros, en una visión, yo el Eterno me haré conocer ante él, o en un sueño le hablaré. Esto es bien importante entenderlo. Dios dice: si hay un profeta entre el pueblo, entre mi pueblo elegido, dice el Eterno, ¿cómo dice que se va a revelar a él?
¿Cómo dice que va a hablarle a él? ¿En visión o en un sueño? Eso es bien importante entenderlo, porque hoy vamos a aprender algo bien importante de los profetas. Porque desafortunadamente es un tema muy delicado y abusado en las congregaciones. ¿Sí? Hay veces que cualquiera se levanta y Dios dice esto, y si no lo crees, ya estás condenado al infierno. Bueno, vamos a ver cómo primeramente, ¿quién es un profeta de acuerdo a la Torah? ¿Alguien a quien el Eterno se le revela en una visión? ¿O en qué más? ¿O en un sueño? ¿Sí? ¿Sí? Amén. Bendito sea Adonai. Entonces, un profeta o un nabí en hebreo no es necesariamente uno que predice el futuro. No es necesariamente uno que habla del futuro. Por ejemplo, hay predicadores que nada más se dedican a hablar del apocalipsis. Pero un profeta no es necesariamente aquel que está hablando del futuro, ¿sí? Sino que de acuerdo a la palabra del Eterno, un profeta, más bien de acuerdo a lo que Dios dice, es aquel que trae un mensaje revelado del Eterno, ya sea en visión o en sueño se le reveló algo, ¿sí? Y entiéndalo, ¿sí? En una visión, la visión no quiere decir que usted y yo la veamos, la tiene que ver el profeta. Dios le está hablando, Dios le está diciendo, dile esto a mi pueblo, comunícales esto, ¿sí? Entonces, vamos a ver en segundo lugar el medio por el cual el Eterno da la profecía a los profetas. Vamos a ver los medios, a ver, oye Dios, ¿cómo te vas a revelar a los profetas para que sepamos que un profeta está hablando? Vamos a ver un pasaje donde los profetas era a quienes solo se manifestaba el Eterno por medio de visiones o sueños. Números, capítulo 12, versos 6 al 8. Aquí vamos a ver algo bien interesante respecto a la palabra de Dios. Números, capítulo 12, versos 6 al 8. Bamidbar 12, 6 al 8. Es la parte que tenemos prácticamente arriba de nuestra pantalla. Y dice de la siguiente manera. Él dijo: oíd ahora mis palabras. Quiero una aclaración. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién habla en este pasaje? El Eterno. Oíd ahora mis palabras. Si hubiera profeta entre vosotros en una visión, yo el Eterno me haré conocer ante él. En un sueño le hablaré. Pero no es así con mi servidor Moshe, con Moisés. En toda mi casa él es el confiado, él es fiel, dice el Eterno. Boca a boca hablo yo con él, en una visión clara y no con acertijos. ¿Quién tiene la otra versión, la Reina Valera? ¿Me la pueden leer, por favor? ¿Quién la tiene? Versículos 6 al 8. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Eterno, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia del Eterno. Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Aquí está reprendiendo a Aarón, está reprendiendo a Miriam. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Porque cuestionaron que él fuera profeta del Eterno, ¿sí? Es lo que estaban cuestionando. Entonces dice, ¿por qué no tienen temor? Entonces vemos una cosa importante aquí. El Eterno dice que dará sus mensajes por medio del profeta a través de visiones y de sueños. Recuerde una cosa, Moshe fue un profeta especial. Él prácticamente no entra dentro de la categoría de los demás profetas. Él y otro profeta que dijo que iba a levantar. ¿Quién cree que es el otro profeta que dijo que iba a levantar? Dice, porque les dijo aquí mismo en el pasaje de la parashá de esta semana, profeta les levantaré como un profeta como tú en medio de sus hermanos. A él oirán, y el que no le oiga, le voy a demandar mis palabras. Yeshua, por supuesto. Entonces, Moshe y Yeshua no entran dentro de la categoría de los profetas a los cuales se les revela en visión o en sueño. Porque ellos son prácticamente un profeta o profetas especiales, los cuales tienen la relación y la revelación directa. ¿Me entendieron? Entonces, Yeshua y Moshe
no entran dentro de esta categoría, porque ellos están en un nivel más arriba de profecía, para que me entiendan. ¿Sí? Entonces, pero todos los demás, sea usted, sea yo, sea quien sea, ¿quién? ¿Cómo se va a revelar el Eterno? Por medio de sueño y por medio de visión. Entonces, a veces Adonai va a mandar un ángel para comunicar el mensaje al profeta. Por ejemplo, vamos a ver Primera de Reyes 19:5. Vamos nosotros a buscar en nuestras escrituras Primera carta a los Reyes, capítulo 19 y versículo 5, y dice de la siguiente manera: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Hablando acerca del profeta Elías. ¿Se acuerdan que él va huyendo de Jezabel y está en el desierto y de pronto llega a un lugar donde dice: ya no quiero vivir? Pero el Eterno manda a un ángel y le dice: levántate, come, y le da el mensaje a través del ángel. Ya después habla con él allá en la hendidura de la peña, en la cueva. Pero por lo pronto usa a un ángel para darle el mensaje. Veamos otro profeta a quien el Eterno, es más, dígame usted uno, a ver, alguien que recuerde que el Eterno les haya enviado el mensaje a través de un ángel. Alguien que usted recuerde, aparte del que está ahí. Abraham, muy bien. ¿Alguien más? Y era profeta. ¿A quién? Isaac. Ay, chispas, esa sí me la pusiste difícil. ¿A dónde? Cuando le bajó el ángel que estaban caminando para el trabajo. Oh, era Jacob. Bueno, por eso a Isaac, como que me pusiste a pensarla. ¿Ok? ¿Alguien más? Aparte de Jacob. A ver, piénselo. ¿Alguien más a quien el Eterno haya usado un ángel para darle el mensaje de profecía? A los papás de Daniel, muy bien. ¿Quién más? Sansón. Pero Sansón, el papá de Sansón no era profeta. Yo dije que usa un ángel para darle el mensaje al profeta. Entonces vemos tres métodos: visión, sueño o un ángel puede hablar. A Isaías, muy bien. Ya vamos. ¿Alguien más? Ezequiel, Daniel, Jeremías. No sé, a ver, Jeremías, ¿dónde? Ok, bueno, vamos a ver Zacarías capítulo 1, versículo 9 también. Zacarías ya casi está al final del Tanaj, del mal llamado Antiguo Testamento, ¿sí? Ya está bien cerca de Malaquías. Zacarías capítulo 1 y versículo 9. Yo no puse el texto ahí, Baruch Hashem, pero se los voy a leer. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo: ¿quién? Ya no tiene Zacarías 1:9, la almohada. Es tan difícil de encontrar ese Zacarías que ni a la congregación viene, ¿sí? Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Aquí está hablando Zacarías. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. ¿Qué son estos? Entonces vemos que aquí, ¿quién le está dando las instrucciones al profeta para que él dé el mensaje? Un ángel. Entonces es bien importante entender que muchas veces puede ser visión, otras veces puede ser sueño, como te habla el Eterno, pero también puede usar ¿a quién? A un ángel para darte el mensaje. Entonces, ¿qué es profetizar? Aquí, ¿qué es profetizar? Profetizar significa, o quiere decir, traducido a nuestro lenguaje, traer palabra de Adonai. Expresar palabra de Adonai, del Eterno. Ahora, si es palabra del Eterno, debe estar en completa armonía ¿con qué? Ojo, profetas y profetizados. Ojo, profetas y profetizados. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor me dice esto. Y pastor, empieza a dar la profecía, pero no va de acuerdo a la Torah. ¿Será palabra de Dios? ¿Aló? Estamos aquí, ¿verdad? ¿Será palabra del Eterno esa? No. Un ejemplo. Y no voy a tomar a nadie que se sienta ofendido. Andamos mal. Súper mal en el camino de Adonai. Y de pronto andamos ahí hasta con 2 o 3 mujeres y llega alguien. No, el Eterno dice que te va a bendecir.
Amén, amén. Y ya bien emocionado. ¿Cómo te va a bendecir si andas mal? Lo lógico es que te diga, compón tu vida y el Eterno traerá bendición a tu vida. ¿Sí o no? Sería lo lógico. Entonces, desgraciadamente para nosotros, la mayoría de personas quiere escuchar al profeta de la bendición, sin importar al profeta que es de Adonai. Entonces, ¿qué es profetizar? Significa traer palabra del Eterno. Sin embargo, hay algo que deseo aclarar. El mensaje debe ser un mensaje dado a través de los medios establecidos por el Eterno, visiones, audiciones también. De pronto sientes algo, Dios te lo está hablando al corazón. Tú lo sientes, no oyes, puedes oír la voz, podría ser. Pero no necesariamente necesita el profeta escuchar la voz. Lo siente. Dile a esta persona, ora por esta persona. Yo anoche sentía que necesitaba orar por alguien. ¿Sí? Pero no puedo lanzar el anzuelo hacia al lago y aquí está alguien de ustedes se siente mal. A ver, pues todos nos sentíamos mal, yo creo. ¿Sí? Entonces eso es lanzar la profecía así. A ver a quién de Tim Marín de Doping, a ver a quién le toca. Pero yo sentía que debería de orar por alguien. ¿Quién es, Señor? ¿Quién es? Terminó el servicio y al final, no sé si se dan cuenta, oré por una persona. Ya entonces descansé. ¿Qué estaba sintiendo? No hay una voz que me dijo, ora por fulano. No vi una silueta ahí que me dijo, ora por esta persona. Simplemente sentía grandemente en mi corazón que debería de hacerlo. Entonces, ¿qué más puede pasar en un sueño? En un sueño puedes estar soñando y te levantas y ese sueño te está ahí martillando. Es Dios hablándote. Ora por esta necesidad, ora por esta situación. Entonces, ya sabemos entonces qué es profetizar. ¿Qué es profetizar? Dar un mensaje del Eterno. Sea futuro o sea actual. La palabra puede ser esta. El Eterno me dice que compongas tu vida. ¿Sí? Un ejemplo. Hace tiempo que te estás alejando de Él y necesitas componer tu vida. Un ejemplo. Pero pues claro que si tú ves a la persona que tiene meses que no se para por aquí, es ilógico que le digas, el Eterno me está diciendo, deja que alguien se lo diga por ahí que lo encuentre. ¿Sabes qué? Siento esto en mi corazón decirte. ¿Me entendió? Porque a veces nosotros, pues, algo que tengo cuando el Eterno me dice algo, si lo sé, Señor, dile a alguien más que no lo sepa. ¿Sí? No quiero que la emoción me juegue un disturbio emocional y cometa yo un problema para con el Eterno. ¿Me entendieron? Entonces, ¿qué es profetizar? Aclaremos eso. Dar un mensaje que es del Eterno. Bendito sea Adonai. Ahora, ¿de dónde proviene la profecía? Nuestro punto número 4, que está en esta parte de abajo. ¿De dónde proviene la profecía? ¿De dónde viene? Primeramente, tenemos que saber que la profecía proviene del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Otro Dios? ¿O Dios mismo? El Eterno, Adonai. Entonces, ¿de dónde proviene la profecía? De Adonai, del Eterno. ¿Sí? Primero los Corintios, capítulo 1, es del versículo 2, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Déjenme ver si se lo leo completamente todo. Dice la Escritura de la siguiente manera. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 1 en adelante. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de ¿qué? De los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Nada más una aclaración. La iglesia en Corinto, la mayoría eran de origen que habían nacido como no judíos. Provenían de un contexto gentil. Pero el rabino Shaul, o el apóstol Pablo, conocido así en el ambiente cristiano, dice, ¿saben ustedes que cuando eran gentiles, eran llevados a los ídolos mudos? Entonces quiere decir que ahora esa gente ya no son gentiles. ¿Cómo los catalogaba? Ahí dice paganos, hermano, la versión que estás buscando. Bueno, búscala. ¿Sí? ¿Qué dice? A ver, versículo 2.
cuando aún eran paganos, perdían el control de sí mismos a ser llevados a sus ídolos sin voz ni vida. Cuando eran paganos. Un gentil es un pagano, para que entiendas. Ahora, ¿usted es gentil? No. Porque ahora usted ya obtuvo la ciudadanía de Elohim, del pueblo del Eterno. Verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Yeshua. Y nadie puede llamar a Yeshua Adón, Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Es el mismo. y hay diversidad de ministerios, pero el Señor. Es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es. El mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Verso 10, a otro el hacer milagros, a otro ¿qué? Profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Verso 12 y 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Mashiach, Cristo. ¿Qué dice el verso 13? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Pregunta, ¿de dónde proviene la profecía? Del Espíritu Santo. Entonces, vemos que la profecía proviene del Espíritu Santo. Ya lo vimos en 1 Corintios versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía. Dice, y que es para edificar a la congregación. La profecía no es para que me temas, o para que temas al hermano o a la hermana. Vamos a ver para qué es. Vamos al capítulo 14 ahí mismo. Y el versículo 4. ¿Sí? Y lo tenemos aquí en pantalla también. El que habla en lengua extraña, ¿qué dice? Así mismo se edifica. El que habla en lengua extraña. Así mismo se edifica. Ok, se hace mucho énfasis en las lenguas hoy en día. No es que sea malo. Pero ¿por qué no se hace énfasis en la profecía? Si al final de cuentas el que habla en lenguas solamente está edificando el solo. Pero ¿qué dice? Pero el que profetiza. Edifica Ahora, ¿por qué creen que edifica la iglesia? por la palabra que el Eterno da. Ahora, ¿cómo la va a edificar? ¿Cómo va a edificar Elohim a su Kehilá? Por su palabra. Y su palabra tiene que ser la que Él te dio desde el principio también. Curiosamente, muchos de los profetas hoy en día ya no concuerdan con la palabra que Adonai dijo desde el principio. ¿Entendemos eso? ¿Sí? El ser humano no puede por sí mismo, no, yo voy a profetizar. A ver, el Espíritu Santo, ven sobre mí, quiero profetizar sobre esta congregación. El ser humano no puede profetizar si no es por el Espíritu que le da la profecía y se la da a hombres, seguro, o a cualquier persona. De pronto andando por ahí bien chocolatón y el Espíritu Santo me dijo, hermano, esto. Si el Espíritu Santo le hablara a cualquier individuo, entonces ¿para qué apartarnos? ¿Para qué guardarnos o no? Como que el Espíritu Santo me va a hablar, hombre. Vamos a nuestras escrituras. Primera de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro. Le dije primera, ¿verdad? Es segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 20. Creo que es, me parece que sí es ese. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 20. La versión que tengo aquí dice, ante todo,
Sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada del mismo profeta, porque ningún profeta vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, inspirados. Ok, pregunta, ¿qué profeta dice, sí, aquí estoy, yo les digo, dime todo lo que tú quieras? Isaías dijo así, no quería. Jeremías, creo que ninguno de los profetas quiso tomar el cargo cuando Dios se lo daba. Es fácil decir, no, pues a mí si el Eterno me dice, yo les digo todo. Eso es emoción. Cuando el Eterno te lo dice de verdad, si una predicación, predicadores, nos da el Eterno, no la queremos predicar. No, se van a molestar, no, se van a enojar. Híjole, y ahora que voy a predicar esto, vino, ahora que quería que no vinieran. Gloria al Señor. ¿Aló? ¿A quién le da la profecía del Eterno? A personas que se están guardando, que están ahí echándole ganas, que están buscando la santidad. Pero ¿desde cuándo existe la profecía? Punto número 5 que vamos a tocar. ¿Desde cuándo existe la profecía? No, es que empezó en 1850, allá en los 1800, en California, hermano. ¿Cuándo empezó? ¿Desde dónde viene la profecía? ¿Sí? Vamos a ver Lucas capítulo 1 y verso 70. Y ahí tenemos del versículo 70 hasta el 72. Ahí tenemos nuestro texto en pantalla para no buscarlo. Como habló por boca de quién. ¿De quién? Aquí, miren, en la parte de aquí. Como habló por boca de quién. Ok, otra vez aclaremos. ¿Cómo son los profetas? ¿Mundanos? ¿Impíos? ¿Paganos? ¿Gentiles? Como habló por boca de sus santos profetas que fueron, ¿desde cuándo? Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿Desde cuándo? Dice el escritor del Evangelio de Lucas que existe la profecía. Desde el principio. ¿Sí? Desde el principio. ¿Cómo podemos entonces, si ya sabemos que la profecía es desde el principio? Porque ¿quién da la profecía? El Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo primero que se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu de Dios. ¿A quién le hablaba el Espíritu de Dios? ¿Le habló a Adán? ¿Le habló a Seth? ¿Le habló a Eva? ¿Le habló de ahí en adelante? ¿A Abraham? ¿A Noé? ¿A quien usted quiera de los hombres santos? Les fue hablando. Pregunta, ¿te ha hablado a ti? Sí. Entonces, ¿desde cuándo existe la profecía? ¿Y sigue existiendo? Sí. ¿Cómo podemos juzgar la profecía? Un punto bien interesante porque de pronto es, ¿y eso será de Dios? Bueno, ¿cómo podemos juzgar la profecía? Una de las cosas que tenemos que estar conscientes, la profecía, la palabra profética, nunca puede estar en contra de la Torah del Eterno. En otras palabras, nunca puede estar en contra de lo que llamamos Antiguo Testamento. Nunca puede estar en contra de la palabra del Eterno. El mensaje debe estar de acuerdo con la Torah. Por consiguiente, cada palabra profética que escuchemos debe ser probada primeramente por la palabra del Eterno. Alguien se puede emocionar y decir, no, si es palabra de Dios. Pero ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es el metro? ¿Cuál es la cinta que mide la palabra profética? La palabra de Dios. ¿Cómo vamos a saber? Si va de acuerdo a lo que dice la Torah, si va de acuerdo a lo que Dios ya dijo, Adonai, entonces está de acuerdo con esa palabra. Si no es así, entonces el Eterno nunca le dijo nada a esa persona. Y te está engañando. Si no va de acuerdo con la Torah, el Eterno no le dijo, o tú crees que sí. A ver, aclaremos, antes de pasar. A ver, aclaremos. Ok, tenemos aquí un predicador. El predicador A, le vamos a llamar. Predica de la Torah. Tenemos aquí al predicador B. Predica en contra de la Torah. El predicador A, que predica la Torah, dice que es
profeta del Eterno. El predicador B, que predica en contra de la Torah, dice que es profeta del Eterno. ¿Cuál de los dos será profeta del Eterno? ¿Por qué Elá? Porque la palabra que predica va de acuerdo con lo que Dios ya dijo. Esa es la primera regla para saber si es palabra del Eterno. ¿Ok? Vamos a mirar en siguiente lugar que existen distintos tipos de profetas. Aclaremos esto. Uno de ellos, un tipo de profetas, predicadores de la ley. Un ejemplo, Pablo. ¿Quién escribió más acerca de la ley aparte de Moisés? ¿Quién habla más acerca de la ley? Pablo. Y mire, curiosamente decimos que él habla en contra de la ley. Y es el que más habla acerca de la Torah. Y curiosamente hoy en día se tiene a Pablo como el que habló en contra de la Torah. Cuando Pablo era el que más habló acerca de la ley. Predicadores del arrepentimiento. Usted sabe que hay personas que cada mensaje es de arrepentimiento. También hay predicadores de la bendición. Cada mensaje incluye dinero. ¿Sí? Cada mensaje incluye ofrenda. ¿Sí? ¿Me entendió? Pero no sé si esos existían en Israel. Hoy en día existen. No sé si en Israel existían. ¿Sí? Entonces, un tipo de predicadores de profetas es predicadores de la ley. Otro tipo de predicadores del arrepentimiento. Ejemplo de ello, Juan el Bautista. ¿Cómo se caracterizó el ministerio de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, arrepentidos. Y les decía, arrepiéntanse. Otro predicador del arrepentimiento. ¿Quién más? Elías. Lo vemos que constantemente habla de que el pueblo se vuelva al Eterno. Entonces, predicadores del juicio eterno. Jacobo habla del juicio eterno. Pedro habla del juicio eterno. Están predicando ellos del juicio venidero. ¿Sí? Temamos pues. Juan el Bautista o Juan el Apóstol. Juan el Amado también. Pero ese lo dejé en la otra categoría. Predicadores de eventos futuros. Por ejemplo, Ezequiel, Daniel y Juan el Apóstol Amado. ¿Por qué? Lo vemos que él en su libro de Revelaciones, prácticamente todo su mensaje es profético, de eventos futuros. Entonces, tenemos un ejemplo bien importante de un predicador, ya se los mencioné, que se distinguió por preparar un pueblo bien dispuesto a través del arrepentimiento. Aquí, ¿qué le interesaba a Juan el Bautista? ¿Tener muchos seguidores o preparar un pueblo arrepentido para la aparición del Mesías? Entonces, él tenía clara su misión. ¿Sí me entendió? Él tenía clara su misión. Profeta, predicador, debes tener clara tu misión. ¿Cuál es tu misión? Por ejemplo, mi persona, tengo que predicar prácticamente todo lo que es la Torah, porque soy el líder de la congregación. Pero algunos de ustedes su mensaje puede enfocarse en cierta área. ¿Sí me entendió? Algo que el Eterno te usa, que tú lo sientes esos mensajes, que te llegan a tu ser, pero que también van a tocar a alguien más. ¿Sí? Y entiéndanme, no quieras predicar los mensajes que predica el hermano José, porque a lo mejor ni sientes cuando los prediques. Pero los que el Eterno te da, predícalos. Pero enfócate en esa área. Capacítate en esa área. Recordemos lo que dijo el Eterno en Deuteronomio 18:18. Vamos para allá. Devarim 18:18. Y vamos a ver aquí lo que ya es la parte de la porción semanal de nosotros. La parashá del día de hoy. Ya nos encontramos aquí en el verso 18, dice la Escritura: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Le está hablando a Moisés. Y pondré mis palabras en su boca. Deuteronomio 18:18. Es fácil recordarlo. Devarim 18:18. ¿Qué dice? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le voy a pedir cuentas. ¿Qué más dice? El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo
no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta debe de morir. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Eterno nos ha hablado? Bueno, si el profeta hablare en nombre del Eterno y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que el Eterno no ha hablado, con presunción ha hablado, la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Amados hermanos, es bien importante, ya que aquí vemos cómo el Eterno prometió levantar a un profeta. Yo creo que lo identificamos todos. Es Yeshua HaMashiach, un profeta del nivel, o de más alto nivel todavía, digámoslo así, que Moshe, que Moisés. Este profeta traería las palabras mismas del Eterno. Ahora, una pregunta. Yeshua, ¿habló en contra de la Torah? ¿Predicó en contra del Antiguo Testamento? ¿O predicó todo el Antiguo Testamento? ¿Qué decía él? Las palabras que yo hablo no son mías, son del que me envió. ¿Concuerda con lo que le dijo a Moisés? Si conocieres al Padre, también a mí me conoceréis. Y les dijo a sus discípulos, desde ahora me conocéis y le habéis visto. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Si no me creen por las palabras, créanme por las obras. Lo que hago es del Padre. Entonces entendamos que lo que el Eterno está señalándote, que lo que el Eterno te está mostrando a través de Yeshua es palabra de Adonai. No es palabra nueva, no es palabra inventada de Jesús, para que me entiendan. Él va conforme a la Torah. Es más, lo que Yeshua predica es Torah. ¿O qué crees que enseñaba en la sinagoga hacer? ¿Qué enseñaba en el templo? Curiosamente tenemos a Yeshua como que predicó puras novedades. Pues si no era la revista Hola, ¿sí? No era el Excelsior. Él era el profeta anunciado por el Eterno. ¿Sí o no? Ahora, como profeta del Eterno, ¿qué iba a predicar? La Torah. La Torah, exactamente. Exactamente eso. Entonces, bendito sea el Eterno. Aquí ya entonces nosotros estamos entendiendo una cosa bien importante. Ahora, el que no oiga a este profeta, ¿qué va a pasar con él? El que no oiga a Yeshua, ¿qué va a ocurrir con él? Se va a perder. Le va a tener que dar cuentas al Eterno. Ojo, ¿qué dijo Yeshua? No piensen que vine a anular la ley. Lo está diciendo el profeta que le envió. Vine a cumplirla, a enseñarles cómo se cumple para que entiendan. ¿Qué dice hoy la gente? No, Jesús anuló la ley. ¿Cuándo dijo él eso? Nunca lo dijo. Bueno, le vas a tener que dar cuentas al Eterno por no escuchar a su profeta. Su profeta dijo que él no vino a anular la ley. Le vamos a tener que dar cuentas al Eterno. Punto número 8. ¿Quién puso a los profetas? Bueno, a ver, usted, hermano, va a ser profeta aquí en la congregación. Hermano, usted va a ser la profeta del mes que viene. Y al rato te vamos a poner profeta del mes aquí. La lista también. ¿Sí? ¿Yo puedo poner los profetas? No. ¿Quién los debe de poner? El Eterno. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 25. Tenemos ahí el texto en pantalla. ¿Sí? Ezequías puso también levitas, ¿a dónde? En la casa del Eterno. ¿Con qué los puso? Con címbalos, salterios y arpas. Esto fue conforme al mandato que ya había dado el rey David. Y conforme al mandato de Gad, un vidente, o sea, un profeta, del rey y del profeta Natán. Porque el mandato vino ¿de quién? Del Eterno. Por medio De sus profetas. ¿Quién pone entonces a los profetas? El Eterno. El Eterno. Daniel 9:10. Tenemos también el texto. No obedecimos a la voz de Yud-Hei, Vav-Hei del Eterno, nuestro Elohim, para andar en sus leyes, las cuales pusieron delante de nosotros, ahí está un error, las cuales pusieron delante de nosotros por mano de sus siervos, los profetas. Entonces, ¿quién quita y quién pone a los profetas? El Eterno. Yo no puedo ponerlo a usted.
Hermano, me gustas para profetas del año que viene. ¿Sí? Es el Eterno quien te tiene que levantar por eso. Hermano, cuando el Eterno te da un mensaje, es el que te está levantando. No soy yo. Y debes de aprovechar esa oportunidad que hay. Bueno, no es oportunidad, es una obligación. Si uno dice en la Escritura que los profetas hablen 2 o 3 por turnos. ¿No dice la Escritura? Entonces, ¿nada más yo debo ser profeta? No. ¿Nada más la hermana? No. Hermano, que te da mensajes el Eterno, deja de estar haciendo loco. Gloria al Eterno, aleluya. Compártelos. Predícalos. Enséñaselos al pueblo. ¿Por qué? Porque es lo que el Eterno está usando para que concuerde su palabra. 2 o 3 profetas por turnos tienen que hablar. Y si hay más, que hablen más. Pero por turnos. En otras palabras, así como, nomás que a veces los turnos aquí son muy escasos. ¿Sí? Entonces aquí vemos que el Eterno es quien pone los profetas y quien también los quita. Él puede darte que no tengas ningún mensaje. Tú puedes creerte un buen predicador, pero Él puede hacer que no prediques. ¿Sabes por qué? De pronto, a mí, que de pronto siento que sé de la palabra de Dios, hay veces que se me cierra la cabeza y no tengo nada para predicar. Pero cuando a mí se me está cerrando es porque el Eterno te dio un mensaje a ti para que lo prediques y no lo quieres predicar. ¿Aló? Gloria al Señor. No se encojan. Vamos a nuestro punto número 9. ¿Existen los falsos profetas? ¿Usted qué cree hoy en día? Sí, sí, sí. ¿Existieron en el tiempo antiguo? ¿Usted qué cree? Sí, también. Bueno, vamos al texto que tenemos en pantalla. Ya nos vamos a organizar bien. Nos falló esta semana, hermano. ¿Sí? No, pues usted falló por no decirme, ¡hey, no me ha dado la enseñanza! Yo fallé porque me enfoqué en otras cosas. Mateo capítulo 7, versículo 15. ¿Qué dice ahí? Guardaos, es más, este es Yeshua. Ahora, si Jesús está diciendo esto, ¿él era de los falsos o era el verdadero profeta que profetizaron en Deuteronomio 18:18? Jesús dice esto. Yeshua dice esto. Estoy diciendo los dos términos para quien escuche me entiendan a quién me refiero. Yeshua es el nombre hebreo de Jesús. Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. ¿Qué será un lobo rapaz? A ver, alguien deme una descripción de un lobo rapaz. Se lleva Todo lo que haya. Aún lo de la luz. Aún lo de las tortillas. No me importa, el Eterno me dijo que me lo dieras. ¿Aló? ¿Aló? Yo que trato de predicar es la verdad, levanto una ofrenda y nunca levanto nada. Es que yo no soy profeta de la prosperidad, vea, por eso no me funciona. Baruch Hashem. Vamos a nuestro segundo texto. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 1. Pero hubo también, ¿a dónde? En el pueblo de Israel. Como habrá entre vosotros falsos doctores, maestros, ¿sí? Que introducirán encubiertamente Herejías de perdición. ¿qué cosa? Herejías de perdición. Ahora, ¿ustedes creen que Pedro está equivocado? No. ¿O le acertó al 100? Entonces, ustedes deben tener cuidado con lo que se les está predicando, analizar si esto es conforme a la Torah o es una herejía de perdición. ¿Qué más dice? Y negarán al Eterno que los rescató, trayendo sobre sí mismos perdición acelerada, repentina, dice en la versión Valera. Vamos a Judas. ¿Qué dice Juan? Perdón. También Judas habla de los falsos profetas, pero no los puso. ¿Sí? ¿Qué dice Juan, el apóstol amado? El que tanto se habla, que se le costaba en el pecho de Jesús, de Yeshua. Amados, ¿qué dice? No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de
Eterno. Y luego cuando alguien está hablando, déjame ver si tu espíritu es de Dios. ¿A eso se refiere? No. Entonces, ¿qué dicen? Y van a descubrir algo que me dejó choqueado. De verdad, yo pensé que los que tenían que juzgar la profecía era el pueblo. Yo creía que quienes tenían que juzgar la profecía era el pueblo. Hasta hace unas semanas. Pero miren, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim. ¿Cómo lo vas a probar si es de Elohim primeramente? ¿Cuál sería la prueba de que ese espíritu sea de Elohim? A ver, de Tim Marín, de Don Pingüe. Una sí se cumple, pero la otra, antes de que se cumpla o no se cumpla, a lo mejor me muero antes de que se cumpla. Pero ¿cuál sería la otra, la más básica, la primera? Si está basado con la Torah. Si lo que él dice va de acuerdo con la palabra del Eterno, la Torah. Si no, desde ahí ya es un falso profeta. Porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Ahora, ¿qué se debe hacer con los falsos profetas? Ya voy a entrar al tema de cómo probar la profecía. Pero antes, ¿qué se debe hacer? La Torah dice, pero el profeta que presumiere de hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Sí? Eso está en Deuteronomio 18:20, ahí lo tenemos. Dice, mas el profeta que con premeditación hablar en mi nombre algo que no le ordenare que hablara, o que hablare en nombre de otros dioses, ese profeta tiene que morir. Verso 21. Cuando digas en tu corazón, ¿cómo podemos saber que el Eterno no ha hablado? Si el profeta hablare en el nombre del Eterno, y si ese hecho no ocurre, no se hace verdad, esa es la palabra que el Eterno no dijo. Con premeditación, lo ha dicho el profeta, no debes temerle. Entendamos una cosa, dentro de la legislación que Dios le dio a Israel, los profetas tenían que matarlos. ¿Sí? No nos está permitido matar a nadie aquí, ni lo intente. Y tenemos una legislación sujetos a la ley de los Estados Unidos, ¿me entendió? O sea, no vaya usted a agarrar un cuchillo y, aquí hay un falso profeta y paz. Olvídese de eso porque va a ir a prisión. ¿Sí? Simplemente no temas, aunque te digan, ya estarás en silla de ruedas. No temas. No hay problema con lo que digan. ¿Sí? Entonces, la Torah nos advierte que hay personas soberbias que presuman de hablar en nombre del Eterno. Esos falsos profetas incluso pueden predecir sucesos por medio de sueños o visiones, pero se reconocen por sus frutos, hermano. Es imposible que yo le esté diciendo a usted, el Eterno me habló, hermano, y traigo un sueño que me la paso puro viendo televisión, pues te habló una película, no Dios. Hay gente que todo el tiempo le habla al Eterno, pero nunca están en una congregación. Yo no entiendo cómo les habla. Yo que estoy aquí cada sábado quisiera que me hablara. Pregúntenle a mi esposa, me la paso horas y horas estudiando. Y quisiera que me dijeran dónde andas cojeando para decirte y no me dice. Yo no entiendo cómo personas, no, hermano, nomás me senté y ya me estaba hablando el Espíritu de Dios. Pues bendiciones, porque yo quisiera tener esa facultad y no la tengo. ¿Quién de ustedes nomás se va sentando a comer y ya le dio un mensaje al Eterno? Y escríbelo porque se te pierde. Ojalá si fuera, no batalláramos. Entonces, un profeta se va a reconocer por sus frutos. ¿Sí? Tú tienes que reconocer cómo camina, cómo anda caminando. Deuteronomio capítulo 13, verso 1 dice, si se presenta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o una maravilla, y se produjera la señal o la maravilla de la cual te habló diciendo, vayamos tras de dioses ajenos, no obedezcas la palabra de ese profeta, no obedezcas a la palabra de ese soñador de sueños, pues el Eterno vuestro Elohim te está probando para ver si tú le amas. ¿Sí? El Eterno te está probando para ver si tú le amas. ¿Con qué? Con todo tu corazón. Aclaremos esto. Hoy,
alguien que hable incluso en contra de la ley, ¿puede hacer que se cumpla algo que te profetiza? ¿Podría ocurrir? Sí. Hermanos, va a temblar mañana. Y pum, tiembla. ¿Sí? Ya ven, les dije que iba a temblar. Ahora Dios me dice que ya no diezmen en la iglesia local de ustedes, van, que todos los diezmos me los manden a mí. Bueno, aunque se haya cumplido la señal, Dios dijo, no le creas. Solamente estoy haciéndolo y permitiendo que se ocurra para probar tu corazón, a ver si me eres fiel a mí. A ver si en verdad me amas a mí. O te vas a dejar llevar por cualquiera que hable bonito. ¿Aló? Aleluya. Vamos a entrar a nuestro punto número 11. ¿Quién debe de juzgar la profecía? ¿Quién debe de juzgar? Aclaremos. Muchas veces todos nos hemos puesto en el punto de juez de la profecía. Hasta yo. La pregunta es, ¿quién de la congregación debe de juzgar la profecía? La palabra profética, profetas, debe ser lo más clara posible, para que sea juzgada por aquellos que están clasificados como profetas, calificados como profetas, como hombres o mujeres del Eterno. Hay veces que la profecía se da media cantinflada, así que, y que por acá, y que si por allá. No, hay que tratar de hablar lo más claro posible. ¿Para qué? Para que el pueblo entienda y sea juzgada esa profecía. Amén. ¿Sí? Yo no estoy en contra de que se hablen 10,000 palabras en lenguas y 5 en español. No estoy en contra, pero es mejor que la profecía lo más clara posible. Aún Moshe, el tartamudo, hablaba lo más claro posible para que le entendieran la palabra del Eterno. ¿O no? Amén. Si somos amonestados, bendito sea el Eterno. Pero recordemos algo que ya está escrito. Amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas ya han salido por ahí, ya andan por ahí. Pregunta, a donde usted mire, cadena de radio, cadena de televisión, el programa de internet, ¿habrá falsos profetas por ahí? De a montón. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Vamos a 1 Corintios capítulo 14 y verso 29. Aquí hay algo bien importante para que sepamos quién debe de juzgar la palabra profética. Hoy yo puedo decir que no, pues aquí, a ver, hermana Pati, usted va a juzgar la profecía de aquí en adelante. Usted va a ser la que va a calificar, así como los jueces que se ponen por ahí, que usted ya sabe cuáles son. No le voy a decir cuáles, pero hay muchos que los ponen ahí de jueces, no sé si sabrán, pero no, a mí no me gusta cómo canta y pon 0. ¿Sí? Y nada más porque no le gustó. Y otros que cantan feísimo y ahí, no, pues, ay, me hizo llorar. 10. Bueno, bendito sea Adonai. Vamos a ver entonces aquí quién puede calificar la profecía. Primera carta a los Corintios 14:29, ¿qué dice? Asimismo, los profetas hablen 2 o 3. ¿Quiénes son los demás? Eso es lo que yo creía. ¿Ok? Voy a presentarles el mismo versículo en 3 versiones diferentes. A ver qué diferencia captan. A ver. Biblia en lenguaje sencillo. Y si algunos hablan de parte de Dios, que sean solo 2 o 3 personas. Los demás deben prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Dios. ¿Qué deben de ser los demás? Alertas. ¿Ese mensaje va de acuerdo a la Torah? ¿O no? Ok. Nueva versión internacional, 1999. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás se examinen con cuidado, lo dicho. Vamos a otra Biblia en lenguaje actual. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y los demás, ¿quién está más capacitado para discernir si esas palabras del Eterno o no? Otro profeta que sabe predicar, que conoce la Torah. Es el más calificado para saber si lo que está diciendo es del Eterno o no. Si va de acuerdo a la Torah o no. Ya vio que a veces una aclaracioncita hace la diferencia.
Es bueno que todos veamos el llamado de acuerdo a la Torah. Está bien. Pero ¿quiénes son los encargados? Un ejemplo. Estoy predicando aquí. En este momento hago la función de un profeta. ¿Quiénes son los que deben de juzgar si lo que estoy predicando es de acuerdo al Eterno o no? Bueno, la hermana Rosy, ¿quién más? El hermano Alejandro, ¿quién más? Deben de estar juzgando si lo que digo es conforme a la Torah. Y si no, hermano, ¿qué hicieron con Apolo? Priscila y Aquila. Él estaba bien fervoroso. Y hermanos, y gloria al Eterno. Bien así, pero tienes buen espíritu, pero estás equivocado. Gloria al Señor. Y les pusieron el camino más correctamente. Y entonces siguió, y gloria a Dios, sí, pero ahora ya encaminado correctamente. ¿Quién les puso el camino correctamente? Otro predicador dice, no, hombre, este me está bajando el puesto, le voy a decir que está mal. No, alguien que sí tenía la capacidad, tiene buenas carisma, tiene habilidad para hablar, pero está mal, tenemos que hablar con él. Entonces, es mi deber, predicadores, cuando algo está fuera de contexto, hacérselo saber. Amén. Pero es un deber de ustedes, cuando algo estoy diciendo fuera de contexto, por lo menos, a ver, hermano, vamos a aclarar este punto. ¿Es deber de ustedes, profeta, sí o no? Sí, así como es mi deber. Sopesar tu predicación es tu deber. Sopesar lo que estoy predicando. ¿Me entendieron? Amén. Bueno, entonces, ¿quién debe de juzgar la profecía? Primeramente, ¿quién? Los otros profetas. Es ilógico que pongamos a Shirley, que es parte de la congregación, a juzgar la profecía, ¿verdad que no? A Jonathan, que es un muchacho muy inteligente, no es lógico que lo pongamos a él. Entonces, hay personas que saben la Torah, que estudian la Torah, que por lo menos para predicar leen la Torah, ¿sí? Bendito sea el Eterno. Y esos son los que están más capacitados para discernir si lo que dice es de acuerdo a Torah o no, de acuerdo a la palabra de Dios o no. ¿Y por qué se ríen cuando les dije cuando menos para predicar? Entonces vemos que aquellos que juzgan la profecía son los que tengan el don de profecía, los que tengan bases y pruebas para que juzguen con la Torah. Qué curioso. ¿Cuántos años llevamos oyendo profecía? Y no lo habíamos analizado, no habíamos visto eso. Nomás decían, es que es palabra de Dios, habló. Y todo lo que diga, te tienes que callar. ¿Será correcto? ¿Todo lo que se dijo? ¿Todo lo que se ha dicho? No, muchas veces eran disparates, hermano. Gloria al Señor. Visiones que nunca eran de Dios. Y Dios estaba probando a ver si le amas nada más. Gloria al Señor. Aleluya. Ponte un negocio, Dios te va a prosperar. Hay que ver si es del Eterno. Entonces, ¿quién debe, nuestro punto número 12, ya vamos para concluir, ¿quién debe de confirmar la palabra profética? ¿Quiénes deben de confirmar la profecía? Hermanos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando usted dice amén, es que están de acuerdo. Pero no nomás hay veces que está uno de acá pensando en los chicharrones que se comió hace 10 años y todavía dice amén. No sabe ni qué pasó, pero amén. ¿Sí? Ese amén nos sirve. ¿Quiénes o cómo se debe de confirmar la profecía? Segunda a los Corintios capítulo 3 versículo 1 dice algo bien importante. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Ok. Hay 3 profetas aquí. Uno está predicando, los otros no dicen, ¿estoy de acuerdo con esa palabra? Amén. ¿Qué están haciendo? Están confirmando la palabra profética. Pero si después de analizarla dicen, eso, allí hay un error. Entonces, aclaro, deberíamos hacérselo saber al pueblo, miren, se predicó esto, pero había un pequeño error ahí. ¿Sí o no, profetas?
Porque para eso se va a confirmar la palabra. ¿Sí? La ley de la confirmación es una necesidad importante en el juicio, en la comprobación de la palabra profética. Es bien importante. Dios quiere hacer grandes cosas, pero a veces nunca comprobamos lo que se ha dicho. Nunca comprobamos. Predique quien predique. Amén. Y si dice más rápido, amén, más rápido predico, ya termino de predicar. Amén. Y ya queremos irnos, no comprobar si lo que está diciendo es del parto del Eterno. O sea, a veces nos hemos acostumbrado a cualquier mensaje, no importa de quién sea, ni qué diga, ni de dónde venga. ¿Qué debemos de hacer? Juzgar. Profetas, juzguen. Y cuando estoy predicando algo equivocado, su deber de ustedes es decirme, hermano, mire, yo no sé si entendí mal esto, pero aquí hay algo como que no cuadra con la Torah. ¿O creen que es más correcto ir y decirle a los contravecinos, mi predicador ya está predicando, ya se salió del huacal, ya anda predicando mal? ¿Qué es lo más correcto? ¿Decírmelo a mí o decírselo a los vecinos? Y entonces, se lo digo para que uno diga, es que no, yo no sabía eso. Desgraciadamente a veces eso es lo que ocurre. No, ya viste lo que están predicando, ya se salió. Pero no se habla con el predicador. ¿Ok? Ninguna palabra profética debe ser aceptada sin la plena confirmación, primeramente, por aquellos que están familiarizados con la Torah. Eso va de acuerdo a la palabra de Dios. El punto más importante, la Torah. Y la otra palabra del Eterno, Brit Hadashah, que concuerde con lo que se está diciendo. Vamos a concluir con esto. ¿Todos pueden ser profetas? Sí. Sí. No dije que todos sean. Todos pueden ser. Pero no dije que todos sean. ¿Se acuerdan cuando a Moisés le dicen, ¡Ey, páranos! Todos están profetizando harta gente. Y se los impedí. No dice páranos, se los impedí. ¿Tienes tus celos por mí?, le dijo Moisés. Ojalá que todo el pueblo del Eterno fueran profetas y que el Eterno pusiera su espíritu sobre ellos, porque si todos fuéramos profetas, otra vez va a predicar lo mismo este hermano. Si todos fuéramos profetas, ¿qué ocurriría? Si hubiera más cantantes, ¿qué ocurriría? Perdón para la palabra cantantes, a lo mejor me entienden, pero más personas que ministran la alabanza. ¿Qué ocurriría? No cantarían el mismo canto. Porque así incluso le dan tiempo a la persona para que se prepare con otros. Tenía tiempo que no escuchaba ese canto de Elohim Baruch Hashem Adonai. Es un canto cristiano. Bueno, lo canta Eric Porta como cristiano, pero es mesiánico. Baruch Hashem Elohim Adonai. Entonces, ojalá todos aquí fueran profetas, ojalá. Aunque no todo el pueblo pueda ser como el profeta Moshe, ¿sí? El gran deseo de él era que todos pudieran profetizar. Y claro, no podemos ser como Yeshua, eso sí, incomparable, son incomparables. El deseo de Pablo también era de que la Kehilá, la iglesia, profetizara antes que hablar en lenguas. Hoy en día hablas lenguas mejor. Contrario a Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. No es capítulo 1. Es capítulo 14, me parece. Vamos a ver, 14. Yo me equivoqué, ya ven cómo me equivoqué con la cita. Vamos al 14:5. Ok, acá está. Sí, es el 14:5, no es el 1:5. Es el 14:5. ¿Qué dice? Así que quisiera que todos vosotros hablaran en lenguas, pero más, porque mayor es el que profetiza, a no ser que las interprete para que la Kehilá, para que la congregación reciba edificación. Hoy en día, ¿cuál es el énfasis en la mayoría de iglesias, hermanos, de carisma pentecostal? Si no hablas en lenguas, es más, no eres salvo.
¿Es eso lo que prefería el apóstol Pablo, el Rab Shaul? No. Él dice, está bien, si hablan en lenguas no hay problema, pero yo prefiero que todos profeticen. ¿Por qué? Porque así la Kejilá va a ser bien edificada. En lenguas, cada quien edificado solo. Profecía, toda la Kejilá es edificada. Entonces, oremos, amados hermanos, al Eterno, para que Él ponga profetas, para que Él traiga mensajes, para que caminemos de acuerdo a su voluntad. ¿Pero con quién? Con profetas que predican la palabra de Adonai, no con profetas que tienen sueños de pizza. No con profetas que tienen el espíritu de Juan Valdés. ¿Sí? ¿Saben quién es Juan Valdés o de Keynes? Folgers, espíritu de Folgers, para que me entiendan. ¿Sí? ¿Qué es un espíritu de Juan Valdés? Una jarrota de café que te echas en la noche y no te deja dormir. Y luego dices al otro hermano, el Espíritu Santo me tuvo despierto toda la noche. ¿Cuál Espíritu Santo? ¿Sí? Amados hermanos, ¿necesitamos profecía en la congregación? Sí la necesitamos. Pueblo de Adonai, necesitamos profetas en medio de nosotros, los necesitamos. Pero no profetas mentirosos porque van a ser condenados a la muerte. Profetas que hablen conforme a la palabra del Eterno. Baruch Hashem. Que el Eterno bendiga tu vida y la mía. Hagamos una oración. Vamos a pedir hoy al Eterno. Padre, envíanos profetas. Pero profetas de acuerdo a tu Torah. Yeshua, el más grande de los profetas, habló de la Torah. Él no habló de otra cosa. Y les expuso en la ley, en los salmos y en los profetas lo que de él estaba escrito. ¿De dónde predicaba Yeshua? De la Torah. Y él dijo, no piensen que vine a anular la ley. Ni siquiera les pase por la mente, dice otra versión. Desgraciadamente hoy hemos torcido las palabras del gran profeta Yeshua HaMashiach y hemos dicho que él vino a anular la ley, cuando es una mentira y va en contra de las palabras del gran profeta. Pero daremos cuenta de ello, Adonai, si no nos apercibimos, ya que Yeshua dijo, no pienses, ni te pasen por la mente que vine a anular la ley o los profetas. Así que si él no vino a anularlas, sigue vigente. Debemos de caminar en ellos y cumplirlas. Padre lindo, necesitamos ese tipo de profetas que sigan hablando tu palabra. Palabra de verdad, palabra de pura, palabra de ciencia, palabra de consolación, palabra de arrepentimiento, palabra del mensaje futuro, sí, pero conforme a tu Torah, Adonai. Bendito tu nombre. Gracias, Señor, por este pueblo que está aquí en el día de hoy. Haznos sentir ese deseo de pedir profetas conforme a tu voluntad. Levanta profetas, revélate a ellos. Síguete revelando a los que están aquí, en sueño, en visión, audiblemente, por la Torah, como tú lo desees, Adonai. Bendito sea el Eterno. Amén. Gracias. Gracias.